que les daba una supervivencia de 55%, intermedio alto, 3 factores con 41% y obviamente con el alto pues va disminuyendo la supervivencia. Esto no suena muy mal, ¿sí? Dice uno, bueno, pues más o menos, pero cuando, bueno, ahí están las supervivencias, que es lo mismo aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando comparamos esto con lo que pasa con los menores de 40? ¿Sí? Cuando comparamos con los menores de 40 años, entonces vean las supervivencias, ¿sí? Las a largo plazo se van a más del 90% cuando tienen esas características, cuando les decíamos, cuando es un sitio único extraabdominal y que fue resecado completamente o parcialmente, ¿sí? Ya con que se haya podido quitar esa masa, le evitamos el riesgo de una muerte por una lisis tumoral. Los estadios clínicos, con un estadio clínico entre 3 y 4, pero con médula ósea y sistema nervioso, aún así, fíjense, la supervivencia puede ser de 50 a 90, si son menores de 40 años. Y para los pacientes en recaída, si son niños o jóvenes, todavía tienen hasta un 50% de posibilidades de supervivencia a largo plazo y con la posibilidad de una segunda respuesta. Para los pacientes con VIH, que ya vimos que puede estar asociado este tipo de linfoma, ¿cuáles son los factores que se pueden agregar? ¿Sí? Bueno, la infiltración de riñón. Ya habíamos dicho médula ósea, pero la infiltración de riñón. La historia previa de infecciones oportunistas es un factor de riesgo porque no nos va a tolerar igual la quimioterapia. La historia previa o en ese momento de un sarcoma de Kaposi o una cuenta de CD4 menor de 200. Entonces ahí son cositas que les digo, antes de decidir el esquema, que hay un montón y ya veremos cómo le hacemos, tenemos que tomar en cuenta esto para poder tomar esa decisión. Y antes también de empezar el tratamiento, porque ya hablo mucho ya del tratamiento, ¿qué pasos tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con un paciente antes? Además de tener bien confirmado el diagnóstico, una de las cosas que influye mucho en nuestro medio, yo creo que es para todos común, es que nos llegan los pacientes, aunque sea un Burkitt, con una referencia tardía y con enfermedad avanzada. Ese es un riesgo, ¿sí? Y eso nos va a aumentar porque pues tenemos posibilidades de que lleguen con un estado funcional más deteriorado, que haya mayor infiltración, que haya masa tumoral, y esta es una de las tareas que tenemos que hacer nosotros como hematólogos para difundir en los segundos niveles y en los primeros niveles para una referencia más rápida. El síndrome de lisis tumoral, como en el caso, es algo que tenemos que tratar, ¿sí? Antes, y hay que evaluar bien desde que el paciente llega como se hizo en este caso. Por el tipo de tratamiento que vamos a dar, el riesgo de las infecciones es muchísimo más alta, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a la detección y al tratamiento oportuno de esas infecciones. La infiltración al sistema nervioso central debe ser algo que nunca se nos debe pasar detectar. Es muy importante hacer una exploración neurológica bien, hacer la punción lumbar, ¿sí? Eso siempre es importantísimo para todos los linfomas, principalmente, bueno, para muchos linfomas, pero en este caso es algo que no debe de dejarse pasar. Otra cosa que nos puede complicar la decisión o el inicio de un tratamiento o el manejo de ese tratamiento es que el paciente puede tener ascitis. Este paciente, a pesar de que tenía enfermedad abdominal, nos reportan que tuviera ascitis, pero nosotros hemos tenido pacientes que tienen ovario y una ascitis del tamaño del mundo, y nos va a limitar mucho esa oportunidad o a dificultar el tratamiento. Son cosas antes que debemos de hacer. Otro aspecto importante es cuando no pudimos resecar el tumor. Siempre que se pueda resecar el tumor en un linfoma Burkitt hay que hacerlo, ¿sí? Disminuimos riesgos y mejoramos efectividad del tratamiento. Si se puede, como en este caso también fue una cosa importante, y aún así hizo lisis tumoral. Yo no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, siempre es una de las cosas que hay que hacer, tratar de resecar. Pero si es en un sitio que no está accesible,
hay que tener mucho cuidado porque otra vez nos va a aumentar la lisis. El estado funcional, las comorbilidades que pueda tener, los pacientes que sean frágiles, los pacientes todavía mayores de 40 o de 55 en adelante, los pacientes que tengan VIH. Son precauciones que debemos tener siempre y valorar antes de cualquier tratamiento. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya se dijo mucho, lo voy a decir más rápido. Clásico, quimio y radio son parte de las opciones que tenemos para tratar a los pacientes con linfomas. Clásico también para los linfomas era CHOP con R o sin R, pero en este caso no sirve. ¿Sí? No hay que dar R-CHOP a los pacientes con Burkitt, ni niños, ni adultos, ni más adultos. No está indicado dar R-CHOP. Radioterapia tampoco. ¿Sí? Estamos luego muy condicionados nosotros a que tenemos un paciente con una enfermedad voluminosa, le damos quimioterapia y consolidamos con radioterapia. Bueno, la radioterapia no tiene valor aquí, ¿sí? Le estamos agregando toxicidad y no hay un solo estudio que demuestre, eso sí lo busqué intencionadamente, que demuestre que está ofreciendo una ventaja adicional. A veces hay algunas publicaciones donde dicen que cuando la enfermedad está localizada o en sistema nervioso central. De acuerdo a las guías del NCCN, esto ya también se comentó, pero yo nada más voy a recalcar las fases para un tratamiento del paciente. La evaluación del riesgo, dependiendo, ya habíamos dicho, de bajo, de alto riesgo para poder decidir, y en todas las fases de un tratamiento de linfoma de Burkitt lleva la terapia de inducción, como en todos los casos, ¿sí? La valoración de la respuesta inicial y dependiendo de eso, ver que va a seguir. Si está completa o es incompleta la respuesta, ya sea en el caso de alto riesgo o de bajo riesgo, y el tratamiento de la recaída en caso de que esto se presente. Tampoco hay un solo estudio que documente, que valide el mantenimiento. ¿Sí? Hay algunas personas que dan mantenimiento para un linfoma de Burkitt. Ni el mantenimiento ni la radioterapia tienen una indicación que esté justificada en este tipo de pacientes. ¿Sí? Y ya lo voy a decir ahora rápido porque ya mucho lo dijo aquí Angélica. Hay 3 enfoques terapéuticos que nosotros podemos utilizar para tratar a los pacientes. Nada más se los voy a resumir porque ya lo dijo ella. Todos son intensivos. Esta es una enfermedad agresiva con una tasa de replicación altísima y tenemos que dar un tratamiento intensivo. ¿En qué va a variar? En la duración del tratamiento. ¿Sí? La forma en que nosotros lo demos. Entonces hay los de corta duración que son intensivos, pero muy poquito tiempo, y los de intensivos, pero de mayor duración. Eso es una cosa que nos debe de quedar acá, porque eso lo vamos a tener en cuenta para decidir el tratamiento una vez que nosotros valoramos el riesgo y las características de nuestro paciente. Estos son algunos ejemplos que ya les mostró Angélica, ¿sí? Y como les decía, todos estos esquemas, al principio por lo menos, venían de esquemas de niños, ¿sí? Que se fueron adaptando y modificando y sobre ellos se ha ido trabajando. Uno de los primeros que tuvo más éxito fue el CODOX-M, que luego le agregaron el IVAC, ¿sí? Y fue un parteaguas en el tratamiento de este tipo de linfomas. Y como también ya se comentó, hubo todos estos otros protocolos que ustedes pueden consultar en cualquier lugar, nada más el chiste es identificarlos. El CALGB, que es, bueno, CODOX, CALGB y Percevat, y son gringos, ¿no? Tenemos los del grupo francés, los del grupo alemán, básicamente. Pero estos, acuérdense que son intensivos, que se dan en poco tiempo, muy, muy intensivos. ¿Qué características debe tener un paciente? Estar en condiciones de recibir una cosa de estas. Si no, se nos muere. Nosotros cuando empezamos a utilizar Hipercevat en México, todos se nos morían, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado para seleccionar los tratamientos porque son muy intensivos. Otro problema que hay en general con todos los esquemas de tratamiento para Burkitt es que no hay estudios comparativos. Todos los grupos clasifican como han sido a lo largo del tiempo, había diferentes clasificaciones de riesgo, incluían menores de 40 y mayores de 40, con VIH y sin VIH, y son muy heterogéneos los grupos, entonces no nos permiten extrapolar mucho las cosas, ¿sí? Las respuestas, tenemos que individualizar. Uno de los más usados, como ya se comentó, dentro de estos esquemas de corta duración en México, es el Hipercevat, ¿sí? Y está la controversia, si ahora vemos los de larga duración, que son los que están en infusión continua básicamente, y que el EPOCH es el clásico, las dosis ajustadas de EPOCH con R o sin R, ¿sí? Pero no hay un estudio, aquí si nos dividimos vamos a ver unos que preferimos un esquema y otros que van a preferir el otro, pero en realidad no hay un solo esquema, un solo estudio aleatorizado que compare, por ejemplo, las dosis ajustadas de RPOCH